Y si se seca, pues esa masa mucosa seca, pues tendrías que sacarlo usando tus deditos, pues, ¿no? Nada más no te lo vas a comer creyendo que es papa ley. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de la respiración? Fisiología respiratoria, entonces. A ver. El proceso respiratorio está dividido en dos etapas: la ventilación pulmonar y la respiración propiamente dicha. Ventilación pulmonar y respiración propiamente dicha. Vamos con la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar comprende de dos etapas. A ver, sería la inspiración, y la expiración. Ahí está. Vamos entonces con la inspiración. La inspiración, también llamada inhalación. Inhalación. A ver. Durante la inspiración, el aire entonces va a ingresar a los pulmones. ¿Está? Pero para que el aire ingrese a los pulmones, tiene que seguir una regla de la física. Diferencia de presión. Los fluidos gaseosos y líquidos fluyen de alta presión a baja presión. Eso significa que en los pulmones tiene que haber baja presión y afuera alta presión. A ver, la presión atmosférica tiene un valor más o menos, a ver, la medida sería de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ese sería el valor. 760 milímetros de mercurio. La diferencia tiene que ser nada más de 2 unidades. O sea, que la presión pulmonar sería de 758 milímetros de mercurio. Así. Bien, entonces es evidente que la presión atmosférica es mayor que la presión pulmonar y por lo tanto el aire atmosférico ingresa a los pulmones. ¿Está bien? Eso ocurre entonces en la inspiración. ¿Cuánto dura eso, profe? Su duración, la duración es 1,5 segundos. ¿Ya? Esa es la duración de la inspiración, 1,5 segundos. Ahora, en el caso de la expiración, también conocida como exhalación. Exhalación. Para que el aire salga. Bien. Ahí está. Ahora el aire sale y de igual manera se rige mediante la física. ¿Bien? Ahí está. Entonces, y así es como sale entonces ese aire. ¿Ya? Es obvio que para que eso ocurra, la presión pulmonar tiene que ser entonces mayor que la presión atmosférica. ¿Y cuáles serían los valores que corresponden? Bueno, lo que no varía y es constante, se supone entonces la presión atmosférica. Sigue siendo de 760 milímetros de mercurio. En el caso de la presión pulmonar, ya te dije que la diferencia tiene que ser de 2 unidades. Por lo tanto, sería su valor de 762 milímetros de mercurio. De esa manera, entonces, la presión pulmonar es alta, que hace que el aire de los pulmones entonces salga hacia la atmósfera.
Ah, sí, profe, claro. Pero, ¿qué es lo que hace variar a la presión pulmonar? ¿Qué es lo que hace variar? ¿Qué ocurre? A ver, primero, este proceso dura 2,5 segundos. ¿Ah? Está, 2,5 segundos. El ciclo inspiratorio-expiratorio entonces dura en total, ¿cuánto? Dura 4 segundos. ¿No bien? Inspirar y expirar dura 4 segundos. Claro que la expiración es más duradera que la inspiración. Pero, ¿qué es lo que hace variar la presión pulmonar? Porque esa es la que varía. ¿Qué es lo que hace variar? El secreto, la clave, es un músculo. ¿Músculo, profe? Sí. Es el diafragma, conocido como el músculo del cantante, el músculo de la respiración. Es el músculo principal de la respiración. En la respiración intervienen varios músculos, pero el músculo más importante en la respiración es el diafragma. Tiene forma de una cúpula, ¿no bien? Cúpula, ¿ya está? A ver, ¿cómo es el comportamiento del diafragma? Mira, cuando se produce la inspiración, el diafragma se contrae, ¿ya? Se contrae, se acorta. Cuando el diafragma se contrae, el diafragma desciende, ¿ya? Desciende el diafragma. Ah, ya. Entonces, desciende el diafragma, claro, ahora se dice así, mira, diafragma contraído y de posición baja. ¿Ya? Diafragma contraído y bajo. O sea, desciende. Cuando desciende el diafragma, eso permite que los pulmones tengan espacio para poder expandirse. ¿Está bien? Para poder expandirse. ¿Ya está? Mira, cuando se produce la expiración, el diafragma se relaja. Y cuando se relaja, se dilata. Ah, mira, es opuesto acá. Aquí se encoge cuando se contrae, pero aquí se dilata. Pero aquí, cuando se contrae, desciende. Aquí, cuando se relaja, aparte de dilatarse, sube, asciende. Ah, presionando los pulmones, presionando. Eso hace entonces que la presión de los pulmones aumente, ¿ya? Aumente, superando entonces a la presión atmosférica. Ah, o sea, pero esa variación de la presión pulmonar se debe principalmente al diafragma. ¿Está bien? Entonces acá tendríamos diafragma relajado. Diafragma relajado. Y sería I alto, en posición alta. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahora, mira, hay otros músculos que también intervienen en esta ventilación pulmonar. Se llaman los músculos intercostales. Músculos intercostales, ¿no bien? Estos músculos intercostales se encuentran ubicados entre los huesos de las costillas. Estos músculos van a permitir que el tórax se expanda. A ver, lo que quiero decir, cuando el diafragma se contrae, el diafragma desciende. Eso permite que los pulmones tengan más espacio para expandirse, pero en una forma vertical. Para expandirse en forma horizontal se requiere la intervención de los intercostales. ¿Bien? Sin embargo, hay dos tipos de intercostales: intercostales internos e intercostales externos. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, de que qué intercostales estarían interviniendo en la inspiración y otros en la expiración? Tienes que entenderlo al revés. ¿Cómo al revés, profesor? O sea,
Si decimos qué músculos intercostales intervienen en la expiración, entonces tienen que ser los intercostales internos. Ya. Y cuando nos hable de la inspiración, entonces tienen que intervenir los intercostales externos. Inspiración, externo. Expiración, interno. ¿Manjas? Así. Ahora bien, cuando nos pregunten en la respiración de condiciones normales y en reposo, ¿qué músculos intervienen? Eso es diafragma y los intercostales, principalmente el diafragma. ¿Está bien? Si hablamos de inspiración, sería diafragma y los intercostales externos. Si hablamos de expiración, sería diafragma y los intercostales internos. Cuando el cuerpo está fuera de esa condición de reposo y normal, por ejemplo, si estaría en condiciones de ejercicio forzado, cuando estaría tosiendo, cuando estaría respirando de manera forzada, entonces intervienen otros músculos adicionales a ellos, otros músculos adicionales, como músculos que hay en la zona abdominal, músculo como por ejemplo el serrato, músculo escaleno, músculo espinal. Entonces intervienen otros músculos para poder lograr una respiración forzada, una respiración más intensa. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Ahora, identificar cuál es un proceso activo y un proceso pasivo. ¿Cómo que activo y pasivo, profe? ¿Está hablando mis amigos, creo, profe? No. Sino me refiero a activo-pasivo en cuanto a gasto energético. Como la inspiración depende de la contracción, ¿está bien?, del diafragma, contracción, entonces hay un gasto energético. La contracción necesita energía. Entonces decimos que la inspiración es un proceso activo. ¿Está bien? Mientras que la expiración es un proceso pasivo. Porque no hay gasto notorio de energía. ¿Está bien? Ya está. Proceso pasivo, proceso activo. De esa manera. Algo importante para que no olvides cómo más o menos identificar este proceso de inspiración y expiración es fijándote así, mira. El diafragma se encuentra en esta posición, ¿bien? Aquí, en esta posición, diafragma. Cuando tú inspires, cuando tú vas a inspirar, vas a hacer que la palma de tu mano que representa el diafragma haga esto, ¿está bien? Y no solo eso, sino que baje, ¿está bien? Entonces, inspiramos. Nuevamente, inspiramos. ¿Está? Otra vez. Inspiramos. Ya está. Con eso te vas a acordar que cuando inspiras, ¿está bien?, el diafragma se contrae. Se contrae, porque si fuera así, sería relajarse, dilatarse, ¿está bien? Entonces, inspiras, el diafragma se contrae y baja, ¿ya? Acordándote bien que cuando tú haces ingresar aire, entonces el aire baja al diafragma, ¿está bien? Ingresa y baja al diafragma, porque si el diafragma sube, tendría que sacar aire, ¿está bien? Ya está. Ahora, cuando expiras, se supone que el diafragma está así, ¿está bien? Expiras, el diafragma entonces sube y se expande, ¿está bien? Expiras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú expiras, el diafragma se relaja, se dilata, ¿está bien? Y sube. Al subir, entonces, empuja los pulmones para que el aire pueda salir. Ya está. Entonces, inspiras, expiras. Inspiras, expiras. Así tienes que acordarte de cómo funciona el diafragma. Otros datos adicionales. Cuando inspiras, se produce expansión del tórax, ¿está bien? El tórax se dilata, mientras que el abdomen
se contrae, ¿bien? Se reduce el abdomen, aumenta el tórax, ¿ya? Si eres chica te alegras porque aumentas de talla, ¿bien? Y se reduce tu cinturita, ahí está. Pero cuando expires, ¿bien? Cuando expires, vuelves a tu triste realidad, ¿bien? ¿Qué ocurre? Al expirar, aumenta el abdomen y disminuye el tórax. ¿Ya está? Listo. Ahora hablamos de la respiración. La respiración comprende dos etapas, ¿ya? Hablamos respiración externa. Respiración externa. Y hablamos de la respiración interna. Recuerda que en sentido estricto, la respiración sería intercambio gaseoso. ¿Bien? Ah, ya, intercambio gaseoso externo, intercambio gaseoso interno, profe. ¿Pero por qué externo e interno? Ahí vamos a ver por qué. Mira, empezamos con la respiración externa. La respiración externa también se le llama hematosis. Ah, ya, usted, profe, eso mencionó, que los neumocitos primarios hacen el intercambio de gas entre los alvéolos y la sangre. ¿A eso se llama hematosis? Sí, eso se llama hematosis. Hematosis. La respiración externa. Hematosis. Ya, mira. Acá vemos el alvéolo pulmonar. Alvéolo pulmonar. Aquí estamos viendo un vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. Y mira, lo que estás viendo acá, esto de acá, es sangre venosa. ¿Qué es la sangre venosa? La sangre venosa es aquella sangre que tiene muy poco oxígeno y tiene bastante CO2. Lo que también le llaman como sangre desoxigenada. Ah, y mira, cuando la sangre venosa pasa por el alvéolo, mira cómo está pasando por el alvéolo, mira, ahí está. En ese momento, ese CO2 que tiene la sangre venosa pasa al alvéolo. El alvéolo le pasa el O2. Ah, mira, la sangre venosa pierde CO2 y gana O2. Entonces la sangre venosa ahora se va a cargar de más oxígeno y tener menos CO2. Por lo tanto, la sangre venosa se convierte en sangre arterial. La sangre arterial también se le llama sangre oxigenada. Ah, así es, exacto. Y observa, mira, un intercambio gaseoso. Eso entonces es lo que le llaman la hematosis. Esto es la hematosis. Por lo tanto, defino así. La hematosis es el intercambio gaseoso entre sangre y alvéolos pulmonares. Ahí está. Y alvéolos pulmonares. ¿Está? Eso viene a ser entonces la hematosis, la respiración externa. Ahora, ¿cómo es la interna? La interna también llamada tisular. La respiración tisular. Tisular viene de ¿qué? De tejidos. Ah, tejidos. Eso significa que ahora será un intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Fijaos acá, tejido. Como veis, el tejido se encuentra relacionado también a vaso sanguíneo. Mira. Y el que está pasando por el tejido es la sangre arterial. Ahí está. La sangre arterial, también llamada sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque tiene bastante O2 y muy poco CO2. Mira, estas son las células que conforman el tejido. Cuando pasa la sangre arterial entrega entonces el O2. Y las células le entregan el CO2. Entonces la sangre arterial está perdiendo oxígeno y está ganando CO2. Como resultado de eso, se convierte en sangre venosa. Ahí está.
Así nomás, profe. Así nomás es, mamífero. Así nomás es. Ya está, mira. ¿De acuerdo? Entonces digo lo siguiente. La respiración interna o tisular viene a ser el intercambio gaseoso entre sangre y tejidos. Ya está. Entre sangre y tejidos. Esa es la respiración interna o tisular. Fíjate que en ambos casos es evidente el intercambio de gases. ¿Bien? El intercambio de gases. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se hace ese intercambio de gases? ¿Cómo, profe? No entiendo. Eso han preguntado en el examen. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se hace este intercambio de gases? ¿Qué mecanismo, profe? Para eso tienes que recordar el transporte a nivel celular. Cuando se hablaba de transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo porque la célula mete o saca sustancias sin gastar energía. Transporte activo cuando metía o sacaba sustancias gastando energía. Transporte activo. Y el transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. Facilitada era porque se intervenían proteínas que facilitaban ese transporte. Difusión facilitada. Y en difusión simple, por ejemplo, estaba la ósmosis, que es la difusión simple de agua. ¿Está bien? Difusión simple de agua. Y gases también se difundían de manera simple, aunque no tengan un nombre especial. Eso significa, ya está, que este intercambio gaseoso se realiza mediante difusión simple. Difusión simple. Estos gases atraviesan las membranas de las células sin gastarse energía. ¿Está bien? Sin gastarse energía. Atravesando los pequeños espacios que hay entre los fosfolípidos que hay en las membranas. ¿Está bien? Y eso es difusión simple. No lo olvides. Intercambio gaseoso mediante difusión simple. Ya está.